Muy buenas tardes, bienvenidos a la charla del día de hoy. Vamos a hablar sobre nuestro sistema de nómina, roles de pago. Veremos un demostrativo de nuestro programa. Mi nombre es Eliana González. Un gusto que estén acá, que podamos compartir un rato de capacitación y los invito a seguir con nosotros todas las tardes. Nuevamente bienvenidos. Vamos a dar las reglas del curso. Para evitar interrupciones, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Las preguntas se enviarán por el chat, serán leídas y respondidas para todos. El curso será grabado y se les enviará al correo que por favor nos indiquen en el chat. Algunos de los beneficios y características que tiene nuestro sistema de roles de pago son los siguientes. Es un programa muy completo para llevar el rol de pagos de sus empresas. Trabaja para múltiples compañías y con diferentes tipos de nómina, que pueden ser semanales, quincenales, mensuales. Además, puede indicar periodos de inactividad por vacaciones, reposos y permisos. Pueden ser remunerados o no y llevar el control de los mismos a través de inactivar el trabajador en nuestra nómina por el periodo que dure el reposo o el permiso. Incluye los conceptos más comunes por el Código del Trabajo de asignaciones y deducciones, evitando que tenga que programar las fórmulas. Esto quiere decir que ya el sistema está listo y programado para comenzar a trabajar una vez que se instale. Calcula en forma rápida y automática el 13º, 14º, aportes al IES, genera el anexo RDP, borrador para el formulario 107, entre otros informes. Y finalmente podemos decir que genera diversos y variados reportes de nómina, tanto resumidos como detallados. Estos beneficios que tiene el sistema los vamos a ver entonces en nuestra charla del día de hoy del demostrativo. Vale decir también que es un programa exacto, fácil de manejar y de implantar. Entonces, primeramente, vamos a ver los puntos a tratar. Serían ingreso de compañía, contrato, tipos de nómina, parámetros, trabajadores, asignaciones y deducciones, préstamos y finalmente vamos a ver los variados informes que tiene el sistema. Acá les presento un esquema sencillo del proceso que debemos hacer en nuestro sistema de nómina. Primero, instalar el programa. Número 2, crear la compañía. Número 3, insertar el tipo de nómina o los tipos de nómina, porque como les comenté, el sistema puede ingresar múltiples compañías y cada compañía también puede tener múltiples nóminas de diferentes periodos, inclusive mensuales, quincenales, etc. Número 4, parametrizar el programa a través de una sencilla configuración que también veremos en detalle. Número 5, insertar los trabajadores. Número 6, insertar los conceptos de asignaciones y deducciones que serían particulares de la empresa, porque como les indiqué, la mayoría de los conceptos ya de ley vienen programados e ingresados en el sistema. Número 7, calcular la nómina, que es un proceso bastante sencillo. Número 8, solicitar los variados informes que tiene el sistema. Este es un ciclo, ¿verdad?, que se va a repetir constantemente según la periodicidad de nuestra nómina. Y el número 9, como siempre, recomendamos hacer respaldos de sus datos. Nosotros contamos con el sistema Mi Backup para hacer respaldos en la nube, que si gustan pueden contratar el servicio. Viene incluido con la póliza anual, con nuestro PAS y es totalmente gratis. Seguimos entonces con el demostrativo del sistema. En la pantalla tenemos el ingreso inicial al sistema con los módulos más comunes donde vamos a trabajar normalmente, los cuales son compañía, tipo de nómina, trabajador, definición de conceptos,
préstamos, A de personal, A de nómina, que serían asignaciones y deducciones, nómina, otras nóminas y el menú de acumulados. Finalmente tenemos un menú que es para accesar a las demás partes del sistema, como son las tablas, los contratos y la parametrización del mismo. Incluso tenemos la parte de seguridad, que sería para poder ingresar los usuarios y darle los permisos que se requiera según su actividad. Vamos a comenzar entonces con una sencilla creación de la empresa. Como pueden ver en pantalla, para ingresar una empresa o una compañía en nuestro sistema de nómina, debemos colocar los datos que podemos observar como razón social, el RUT, del mes de cierre. Tenemos también los datos de dirección, ciudad. Acá también le vamos a marcar qué usuarios pueden accesar, los datos generales como la cuenta de nómina de banco, el banco a usar, etcétera, etcétera. Al llenar esta información, grabamos la empresa y el sistema automáticamente nos va a solicitar el tipo de nómina. O sea, ingresamos la empresa con por lo menos una nómina, que es la que vamos a ejecutar seguidamente. Acá le indicamos el nombre de la nómina, el contrato que vamos a aplicar y la periodicidad, si es mensual o anual, cuando vamos a comenzar con el inicio de esta nómina y el horario o los turnos que puedan tener los trabajadores en esta nómina que estamos ingresando. Y acá les muestro los contratos, porque el sistema trabaja con contratos, puede ser por compañía o podemos tener un contrato general que rija las asignaciones y deducciones de todas o de varias compañías. Esto es importante porque por contrato podemos crear tablas, podemos hacer aumentos de sueldo, etcétera, etcétera. Entonces siempre se recomienda crear contratos, copiarnos el que trae el sistema y ese poder adaptarlo o modificarlo a nuestra actividad. Entonces ya creando la compañía, seguidamente debemos ajustar, como le estaba indicando, los parámetros del sistema, que sería la configuración de las opciones que vamos a usar en el uso del sistema. Tenemos parámetros generales y tenemos parámetros ya particulares por cada compañía. Aquí tenemos la pantalla de los parámetros generales que rigen a todas las compañías que tengamos ingresadas. Son parámetros sencillos, por ejemplo, permitir mostrar el saldo del préstamo en recibo, que esto es importante para llevar el control de los préstamos que se le dan a los trabajadores. Y le indicamos también si queremos imprimir la cédula, la fecha de ingreso o la fecha de nacimiento en el recibo de pago o en la relación de pago, que sería la que se queda en la empresa. Es simplemente tildar las opciones que nos gustan más para trabajar con ellas. También tenemos parámetros por compañía. Por ejemplo, los archivos planos que se envían a los bancos los podemos configurar, podemos usar caja de ahorro, activar avisos para que el sistema nos indique si hay algún contrato por vencer o vacaciones, ese tipo de cosas. También podemos indicarle si el sistema hace prorrateo, que lo haga en base a 30 días o en base al calendario tal cual. Por ejemplo, en el caso de febrero serían 28 días. Y así vamos definiendo nuestros parámetros. En estos parámetros de compañía también tenemos la parte de los roles de pago que se le entregan a los trabajadores, el recibo como tal. Podemos configurar si es un recibo carta, media carta. Podríamos también adicionarle el logo de la compañía para entonces personalizarlos e indicar, por ejemplo, si queremos que en este rol de pago vaya la fecha de nacimiento o el horario. O sea, ahí vamos definiendo cómo vamos a trabajar con nuestro sistema y simplemente grabamos. Ya tenemos la compañía entonces configurada y parametrizada. Seguidamente, el sistema tiene un fácil ingreso de trabajadores.
Aquí tenemos la pantalla. Sí, es muy importante siempre que la información esté correcta y completa, porque de la ficha del trabajador va a salir toda la información para reportes, acumulados, etcétera, etcétera. Incluso acá le podemos colocar una imagen en la ficha del trabajador para que sea incluso más personalizado. Acá debemos entonces colocar todos los datos de fecha de nacimiento, fecha de ingreso, las direcciones, la forma de cobro del trabajador, si es en efectivo, si es en depósito en cuenta. Podemos indicarle también si se le va a hacer retenciones. Muy importante también colocar el historial de sueldo y la información para el formulario 107. Es importante destacar también que el sistema tiene para importar los trabajadores. Si es mucho volumen, la información o muchos trabajadores que tienen que cargar para agilizar el proceso, podemos hacerlo a través de una importación que manejamos con un archivo TXT en Excel para que sea más fácil y más rápida la carga de estos trabajadores. Igualmente, tenemos muchos informes que tienen que ver con la ficha de los trabajadores, por eso la importancia de que esté bien cargada la información. Tenemos acá un ejemplo de ellos. Tenemos un listado de trabajadores con estatus actual, puede ser con estatus, por ejemplo, retirado también, o inactivo. Acá vemos el código, el nombre, los datos básicos, pues, la cédula, el cargo, la fecha de ingreso, el sueldo. Tenemos otros informes como el borrador del formulario, esto lo vamos a sacar por ejercicio fiscal y la información se va guardando en los acumulados en las nóminas históricas y podemos entonces ver en pantalla un ejemplo de esto, con toda la información de un trabajador, todas las asignaciones y deducciones que ha percibido en el año. Seguidamente podemos ver entonces un listado de acumulados. Acá vemos anualmente el devengado o el acumulado de cada trabajador mes a mes, incluso el total devengado del año a la fecha que lo solicitemos y el total que generado en la inversión de nómina de todo el año que podemos ver al final del registro. Acá tenemos una muestra de otro informe que es cobrado mes a mes, que ya sería el neto. También mes a mes, aquí sí me detalla asignaciones, deducciones y el neto a pagar, incluso los aportes patronales que pueden haber generado en cada periodo. Como pueden ver, los informes de trabajadores tienen bastante información útil para llevar el control y la información de nuestros roles de pago y los gastos de nómina. Ahora vamos a ver las asignaciones y deducciones. Estas, la mayoría ya vienen precargadas, o sea, el sistema viene con las fórmulas listas según ley de los aportes, de los décimos, del aportable del IES, etcétera, etcétera. Incluso horas extra. Estas asignaciones o deducciones la trabajamos por el módulo de definición de conceptos. Pueden ser modificables o ustedes pueden también ingresar nuevos conceptos que no estén, que sean particulares de su empresa. Un bono especial que se paga, etcétera, etcétera. Acá podemos ver el ejemplo de un concepto que es el aporte al IES y la fórmula, que en este caso es bastante amplia, pero normalmente hay fórmulas más sencillas que las pueden hacer ustedes mismos. De todas formas, cualquier duda siempre estamos nosotros para apoyarles en cualquier requerimiento. Aquí tenemos una lista de los conceptos, más que todo los que vienen para nuestro país, Ecuador. Ahora también podemos ver que el sistema tiene un práctico módulo de préstamos. Esto es para llevar el control de las asignaciones que le damos en calidad de préstamos a nuestros trabajadores. Acá podemos ver que debemos colocar la fecha de entrega, el monto otorgado, el monto a deducir, cómo lo vamos a deducir, si es en la primera quincena, en la segunda quincena, o a partir de cuándo también podemos comenzar con la deducción. Si se le entrega, por ejemplo, en septiembre, yo voy a empezar a deducirle en diciembre. Esas son las condiciones
que ustedes cuadren con sus trabajadores. Una vez que las nóminas comienzan a ser calculadas y guardadas, que sería el proceso de pasarla al histórico, el sistema va colocando en la parte de abajo el historial de pago de nuestros préstamos o del consecutivo que lleva el trabajador. Acá podemos ver también un recibo de préstamo. Esta es otra ventaja porque el sistema nos da la posibilidad de sacar los recibos que tienen que firmar los trabajadores y que quede una constancia, en este caso, de los préstamos. Es bien detallado, nos indica el nombre del trabajador, la cédula, cuánto ha recibido en calidad de préstamo y cómo va a ser la deducción del mismo. El trabajador firma y entonces esto queda registrado en su ficha o en los registros que tengamos del trabajador. Acá podemos ver también un informe de préstamo, donde tenemos cada uno de los trabajadores, el monto que se le otorgó inicialmente, el monto de la deducción y lo que va restando por pagar de este préstamo. En este caso, el estatus y la última fecha en que se hizo el descuento final de cada préstamo. También tenemos otros informes que podemos ir revisando en nuestros sistemas con más calma, por ejemplo, un informe de préstamo de un trabajador. Ahora vamos a ver un poco los informes que tiene el sistema, que son muy variados y corresponden sobre todo a la parte, al módulo de nómina, que es donde se generan los cálculos. Primeramente vamos a ver cómo se generan estos informes, que es muy importante porque tenemos varios filtros. A pesar de que es una relación de pago, podemos sacarla, por ejemplo, de las nóminas en curso, que es la nómina que estamos calculando en ese momento, o de las nóminas en histórico, que son las nóminas que ya están pagadas y guardadas. También podemos aplicar o sacar el informe para la nómina actual o para todas las nóminas de la compañía, hacer como una especie de resumen, y podemos indicarle si se puede detallar la relación de pago para que nos coloque las cantidades o no. Acá podemos colocar entonces las firmas para que salga al final del reporte quién está autorizando el pago de esta nómina. Entonces, cualquiera de las opciones que tomemos, siempre le vamos a dar a la tecla de ejecutar y de esta manera sencilla vamos a ver los informes. Los primeros que vamos a ver son los informes de nómina. Acá tenemos una relación de pago, en este caso la sacamos de forma resumida, como les dije también puede ser detallada. Vemos a cada uno de los trabajadores y una columna de asignaciones, una columna de deducción y el neto a cobrar. Al final también la nómina nos puede dar el total neto que se generó del total de la nómina del periodo que estamos calculando. Tenemos como tal el rol de pago, en este caso es el rol de pago media carta. Podemos también personalizarlo, como le indiqué, con el logo de la empresa en cualquiera de los extremos. También este rol de pago puede ser enviado vía correo electrónico automáticamente por el sistema. Acá tenemos un listado general de conceptos por trabajador, que es como la nómina horizontal. De una forma más sencilla podemos ver en columnas cada uno de los conceptos que están aplicando en la nómina, el total por trabajador. También podemos sacar incluso el total por departamentos. Dividimos la nómina, por ejemplo, administración, ventas, etcétera. La pueden dividir por provincias y así sacar entonces totales por ese tipo de departamentos que asignemos. También tenemos entonces aquí un resumen de pago con todos los presentados de otra forma. Entonces tenemos todos los conceptos, también lo podemos ingresar por departamento, saber los totales por departamento o por módulo. Entonces, como pueden ver, los informes o reportes de nómina son bastante variados y tienen bastante información excelente para llevar un buen control de nuestra inversión de nómina. Ahora vamos a ver los informes que están catalogados como varios.
Acá tenemos ya información de acumulados, más que todo, y listas de trabajadores y por supuesto ya como tal algunas declaraciones o información que va para la declaración. Tenemos acá entonces un listado de aportables al IES. Tenemos entonces mes a mes de un trabajador cuándo ha sido su aporte al IES y el total del año o del periodo que estemos consultando. Tenemos también un listado de acumulados que lo podemos ver de manera macro anual, entonces con toda la información, enero, febrero, marzo, tal cual, y con los totales de cada trabajador. Siempre, por supuesto, vamos a tener también los totales generales al final del periodo que estamos consultando. Acá tenemos un ejemplo de cómo sale el RDP, listo ya para hacer la declaración, y un reporte también de acumulado, pero esta es por trabajador. El detalle de todo lo que ha generado puede ser en un año, en 6 meses, un trabajador y todos los conceptos correspondientes a ese periodo. Y finalmente vamos a ver informes de provisiones, que estos reportes sirven más que todo a la gerencia para ver el gasto de nómina, la inversión y las provisiones que se deben hacer, por supuesto, para mantener esta inversión. Acá tenemos, por ejemplo, un resumen de movimiento mensual. Entonces vemos cada trabajador mes a mes y incluso me puede mostrar la fecha de ingreso y egreso en caso de que ya el trabajador no esté, pero todavía sale en el informe del periodo que estemos calculando. Tenemos también reportes de beneficios fijos para saber cuánto sería el gasto en un periodo determinado según los trabajadores que tengamos. Y vemos acá también un reporte de devengados. Acá vemos mes a mes y el aporte como tal, el concepto que estamos colocando con su total de asignaciones, total de deducciones y los totales de aportes patronales. O sea, ya sería el total neto de gastos de nómina en un periodo determinado. Ya con esto podemos ver entonces que el sistema es bastante amplio, tiene bastantes informes, es muy fácil de manejar. Una vez que hemos ingresado los trabajadores, ya prácticamente el trabajo se va generando automáticamente de una forma rápida y exacta, sin errores de cálculo, y de esta forma podemos estar tranquilos que nuestra nómina va a salir en perfectas condiciones. Ya con esto podemos dar entonces por finalizada nuestra charla de demostrativo de nómina. Le coloco aquí el repaso de lo que vimos el día de hoy. Vimos cómo se ingresa la compañía, contratos, tipos de nómina, la parametrización del sistema, trabajadores, asignaciones y deducciones, préstamos y los informes bastante variados que nos da el sistema. Cualquier duda, por favor, me colocan por el chat o información adicional que necesiten. Con gusto le atenderemos por acá, o si posteriormente necesitan cualquier información o sugerencia que nos quieran hacer llegar, por favor, escribirnos a latintax@galac.com, que con gusto estaremos atendiendo sus solicitudes. Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias por escuchar, gracias por tomarse el tiempo. Para nosotros es muy placentero, de verdad, poder dar estas charlas y ayudarles a que se vuelvan unos expertos en sistemas Galac. Mi nombre es Eliana González, que tengan una buena tarde y feliz semana.